Hey Arnold no era una historia infantil, era la historia de unos niños que sobrevivieron emocionalmente a una ciudad, a una gran ciudad que nunca se detenía. Nunca nos dio una lección directa, nunca nos explicó un trauma, nunca dijo la palabra abandono. Simplemente nos lo mostró. Y es que Hey Arnold ocurre en una gran ciudad, ruidosa, viva, donde los niños caminan solos, los adultos están ocupados, la vida sigue incluso cuando alguien necesita quizás atención, así como la mayoría de ciudades latinoamericanas, donde este contexto incluso es habitual. Y es que ese es el primer golpe. Muchas infancias que crecen así directamente, no en tragedias visibles, claro, sino en ausencias que pueden llegar a ser completamente silenciosas o normalizadas. Y es que, parce, Arnold vive con sus abuelos porque sus padres desaparecieron cuando él era bebé, ¿cierto? No sé si se acuerdan de ese capítulo, pero no murieron en realidad porque no lo abandonaron por egoísmo, eran idealistas, eran exploradores, personas que querían salvar el mundo. Arnold crece sin respuestas claras, no vemos rabia explosiva, vemos aceptación. Y es que eso psicológicamente es lo más interesante de su personaje, porque perdió a sus figuras primarias, a sus padres, pero no perdió la presencia. Es decir, sus abuelos al final y al cabo fueron consistentes con él. Imperfectos, pues claro, yo me acuerdo que la abuela estaba bien loquita, le faltaba un tornillo a esa cuchita, pero era muy chimba. Pero siempre estuvieron presentes. Por eso quizás el personaje de Arnold es tan tranquilo y tan ameno. Y es que veamos los personajes más a profundidad. Veamos primero el del abuelo Phil. Y es que Phil no era un abuelo perfecto. Todos lo saben. Es exagerado, dramático, nostálgico, así como yo. Me identifico con ese cuchito. Veterano de guerra, un hombre que ya vivió el mundo romperse una y otra vez. Quizás, no sé, algún tipo de estrés postraumático, no sabemos. Y aún así decidió no volverse cínico el cuchito. Y quizás esa es la resiliencia real, no la de las frases motivacionales, la de seguir luchando. Y es que Phil, ese cuchito claramente necesitaba terapia, pues por supuesto, y la esposa también, pero decidió hacerla contando historias épicas en la sala. Y es que Phil no reemplaza a los padres de Arnold, no promete que todo estará bien, le enseña algo más honesto a Arnold. La vida sigue incluso cuando duele, y cuando eres niño eso vale más que cualquier discurso bonito, adornado y romantizado. Y es que Arnold no es empático porque la vida simplemente haya sido fácil. Es empático porque al final alguien estuvo ahí siempre para ser su sostén, para ser compañía. Y es que, parce, yo recuerdo que lo más interesante también eran los amigos, los capítulos de juegos con los amigos, donde interactuaban. Estas caricaturas no eran tan simples. A ver, Gerald por su parte aparentaba seguridad, pero también dudaba bastante. Harold parece duro, pero ese es como un miedo mal manejado. Si no lo recuerdan, se cagaba del susto con algunas cosas. Phoebe es inteligente, pero bastante silenciosa. Y Eugene es mala suerte convertida en identidad. El famoso Eugene. Me daba un pesar con Eugene. Es como el Butters de South Park, pero acá en Arnold, en Hey Arnold. Era muy triste el Eugene. Y pues casi se me olvida Helga, este personaje, wow, es bastante conflictivo, emocional y muy curioso. A ver, vive rodeada de gente, pero es emocionalmente sola. Padres que no la miran, una hermana idealizada que la eclipsa y la deja a un lado. Y su agresión hacia las demás personas y hacia Arnold es su armadura, su poesía, quizás su refugio. Y yo recuerdo cuando le hacía los altares a Arnold, eso sí era perturbador, era el You de mi época, yo recuerdo. Y es que Arnold es el único que ve más allá de los golpes que recibía de Helga. Arnold, yo creo que ya las copiaba, algo sabía el Arnold. Y eso, para alguien que nunca fue vista como Helga, fue quizás aquello que más le encantó
de nuestro cabeza de balón favorito. Y es que, a ver, analicemos, la ciudad no es fondo, porque muchas de las problemáticas en muchos de sus capítulos e incluso en una de sus películas giran en torno a la ciudad y al alcalde y a algunos de los adultos y cómo toman malas decisiones los adultos, la desigualdad, la soledad adulta, la frustración económica, todas las situaciones que vivimos en las ciudades. Hey Arnold no infantiliza los problemas, los presenta pero con respeto. ¿O con irrespeto? Quizás con una sátira y también al mismo tiempo con un tinte caricaturesco. Nos mostró algo muy incómodo. No todos los conflictos se resuelven, no todas las personas cambian y aún así quizás todo merece una comprensión. Eso no era común en las caricaturas. Por eso Hey Arnold es tan interesante. Y es que en la película yo recuerdo cuando Arnold se encuentra con los papás. Y es que no son héroes perfectos, son humanos que también fallaron, como tú o como yo. Ese momento no borra la ausencia, pero quizás le da un sentido distinto a la historia. Y eso es clave, parce. El trauma no siempre se sana con finales felices. Se sana cuando la historia deja de ser un misterio doloroso. Cuando entiendes lo que pasó, no tienes que inventar versiones peores en tu cabeza. No tardaremos en volver, lo prometo. Sé bueno con la abuela y el abuelo, ¿de acuerdo? Volveremos en una semana, pequeño, y después iremos al parque. Mamá te ama. Papá te ama, Arnold. Adiós, mami. Adiós, papi. Entonces cargaron su avión y despegaron por última vez. El trauma no siempre se sana con finales felices. Aprender a convivir con heridas que no elegiste tener, que no elegiste como ser humano al venir a esta tierra. Y encontrar sentido hasta con las mismas interacciones entre los amigos, entre personas que son completamente imperfectas, como usualmente lo vemos todos en nuestros contextos y en nuestras vidas. Quizás crecer no es olvidar la herida, es dejar de vivir como si todavía estuviera abierta. Ahora te pregunto, parce, ¿qué ausencia de tu infancia estás aprendiendo a entender? Y sí, quizás dirán, Dios mío, este man se puso pero a meterle más vainas, a pensar, a sobrepensar. Pero es que es muy interesante esta serie. Y quería hacer este video analizando los personajes y parte de la historia de Arnold, porque para mí esto cobra sentido en esto, en incomodarnos y también preguntarnos y pensar más allá de lo que nosotros veíamos, o qué era lo que sentíamos cuando nosotros veíamos lo que veíamos, ¿sí o qué? Y ya, si usted es fan de Hey Arnold, déjamelo en los comentarios, parce. Cuénteme cuál fue su primer capítulo, cuál es su capítulo favorito y empecemos a charlar sobre Hey Arnold. Mira mis otros videos sobre este tipo de contenido. Quizás le guste, quizás no, pero apoye el talento latinoamericano local. Sin más preámbulo, va pasando un avión, espero que no lo escuchen. Mi nombre es Seba Reyes y este es mi mar de pensamientos.